Gracias, Señor. Gracias porque tu promesa sigue estando firme. Amén. Gracias a Dios porque ese pacto que vos has hecho con cada uno de nosotros sigue estando firme, Señor. Gracias porque lo que vos nos has dicho, lo que has hablado a cada uno de nosotros, Señor, se mantiene, no se ha corrido, no se ha movido, Señor. La confianza que vos has puesto en cada uno de nosotros, Señor, aún sigue estable. Gracias a Dios porque nos mirás con amor, nos mirás con ternura. Gracias, Señor, porque podemos confiar en vos, sabiendo que estás siempre al lado nuestro. Señor, gracias, porque sabemos que no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar, sino que siempre, Señor, estás al lado nuestro para bendecirnos, para amarnos, para fortalecernos, Señor, y para darle un sentido a lo que somos, Señor, a lo que tenemos, a lo que vivimos. Gracias por esa fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Cada mañana se renueva. Gracias, Señor, porque separado de vos no podemos hacer nada, Señor. Y gracias porque de tu parte nunca vas a alejarnos. De tu parte nunca vas a rechazarnos, Señor, sino que siempre sos fiel, Señor. Gracias. Te adoramos, te bendecimos por eso. Y te agradecemos por esa mirada, Señor, tan cargada de ternura y de amor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Dios lo bendiga, pueden tomar asiento. Gracias. Qué lindo es poder disfrutar de la presencia de Dios, de poder sentir a Dios en medio nuestro, poder reconocer a Dios que está siempre Él para bendecirnos, para darnos de su amor, de su bondad. Todavía pensaba cuando ahí Grisel nos ministraba y hablaba un poco en Jesús, ¿no? Que Él nos dio una promesa que dijo: cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Y eso es algo que a veces uno se nos pasa por alto, ¿no? Es decir, hay muchas promesas, muchas palabras de Dios en la Biblia que a veces nos parecen un dicho popular más que palabra de Dios, ¿no? Es decir, pero qué bueno es saber de que cuando estamos 2 o 3, que somos más obviamente hoy, ¿no? Pero es decir, al menos 2 o 3 reunidos, dijo Jesús en su nombre, Él está en medio, es decir, Él mismo se comprometió y nos dejó esa palabra, ¿no? Y qué bueno es poder ser conscientes siempre de eso, de que Dios está en medio nuestro, de que Dios está para bendecirnos, para hablarnos, para hacernos sentir su presencia y que somos importantes. Porque si Él está en medio nuestro es porque somos importantes para Él. Si Él de verdad está al lado nuestro, pues somos importantes para Él. Cuando vos estás con alguien, cuando vos querés estar con alguien, cuando vos te gusta estar con alguien, es porque esa persona para vos es importante. Para vos vale. Entonces qué bueno es saber que Dios, Jesús, Él mismo nos dio un lugar de que le importamos. Y Él está siempre al lado nuestro. Está siempre para bendecirnos, para abrazarnos, para hacernos sentir su presencia. Y hoy cuando pensaba un poco acerca de esta palabra que tenía para compartir, hoy hablas de unos consejos prácticos para nuestra vida cristiana, ¿no? La Biblia tiene esto, como te decía hoy, muchas frases, muchas palabras, muchos consejos que creo que es clave para uno como cristiano poder asimilarlos como lo que son, ¿no? Son palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos y dándonos herramientas para saber cómo vivir esta vida. Hay que vivir la vida tenemos que vivirla, todos los días hay que trabajar, hay que hacer cosas, todos tenemos familia, amistades, tenemos la iglesia, tenemos responsabilidades, tenemos rutinas ya armadas y la vida es para vivirla, es decir, tenemos todos 24 horas por día, cada día, hay que llenarlos con el sueño, con el alimento, con la actividad y todos tenemos una forma de vivir la vida, pero hay que saber qué clase de vida yo quiero vivir. Es decir, la vida se vive, eso no hay forma de no vivir la vida. No hay forma de esquivarle a la vida, ¿sí? Aunque yo decida quedarme todos los días depresivo en mi cama, acostado, con la luz apagada, que por ahí alguno ha pasado por ese momento en su vida, igual estás eligiendo esa forma de vida. Estás como en un lugar de espero que la vida pase. Pero es una forma que uno va teniendo de vivir la vida. Entonces, qué bueno es saber que tenemos una responsabilidad enorme en qué clase de vida queremos vivir. ¿Qué clase de vida querés vivir vos? Es una responsabilidad que Dios nos ha dejado y Él nos deja elegir. Eso para mí es como la clave importante. Nos deja elegir qué clase de vida querés vivir.
Y yo quería leer acerca de una carta de Pablo. Pablo fue una de las personas en la Biblia que más escribió en el Nuevo Testamento, es decir, la gran mayoría de las epístolas, las cartas son todas hechas por él, escritas por él, y son cartas, son cartas. ¿Cuántos suelen mandar cartas? Cartas, puño y letra. Bien, bien, tenemos 1, 2, ahí tenemos 3, 4, así. Son pocos, van quedando pocos, ¿sí? Sí, yo no soy muy bueno para escribir a mano. Viste que a veces ya uno pierde hasta la costumbre de escribir, no tanto computadora, celular, todo, como que ya la mano poco que pierde la coordinación. Nunca tuve muy buena letra, al no escribir mucho, peor. Es decir, a veces se me complica, cuando todo es que escribir rápido se complica. Pero Pablo era una persona que le gustaba escribir cartas y estar comunicado, ¿sí? ¿A cuántos les gustan recibir cartas? O mensajes de texto, WhatsApp. ¿Sí? Es decir, nos gusta que nos escriban, ¿no? Que la persona que piensa en mí te manda un mensajito, te escriba, te diga algo, que se preocupa para el día del amigo, que te va escribiendo, decir, este es mi amigo, si no te acordás, ¿no? Que era tu amigo y te manda feliz día, ¿no? Porque uno manda a mucha gente feliz día ese día. Y Pablo era alguien que le gustaba mandar cartas, que le gustaba mantener un contacto. Y la bendición de Dios es que nos permitió tener muchas de estas cartas, que sin duda fueron inspiradas por el Espíritu Santo, por eso están en la Biblia, que son para el tiempo en que Pablo las escribía, tenía un tiempo físico real que era histórico de ese momento, pero que Dios, al ser su palabra, hace que tenga un tiempo perpetuo. Es decir, que cualquiera que lee las cartas de Pablo puede decir, a ver qué me escribió Pablo a mí. Y cuando digo Pablo a mí, digo, a ver qué me está diciendo Dios a mí, a ver qué me está hablando Dios a mí. Y uno puede agarrar esas cartas y leerlas. Pablo todo el tiempo de las cartas que él escribe, siempre dice cuando son para iglesias, y que esto corra, ¿no? Y que esto la hagan repartir para otras iglesias. Entonces era leer la carta, después se la mandaban a otra ciudad, y se iban repartiendo todas las cartas, porque todos querían saber qué estaba diciendo Pablo, ¿no? Y así con cada uno de los que iba escribiendo, ¿no? Pero hoy me quiero focalizar en esta carta de Pablo, que escribió ahí a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer ahí en Primera de Tesalonicenses, que esta es una de las primeras cartas que escribió Pablo. Según ahí los registros históricos que hay, si no es la primera, está ahí en las primeras cartas y una de las primeras que se escribió del Nuevo Testamento. Es decir, se escribió esta carta antes que los evangelios. Los evangelios, si bien cuentan la historia primera de Jesús en la tierra, se escribieron después de algunas cartas de Pablo, ¿sí? Entonces, no es que está en el orden de la Biblia, en el orden de cronología. Está en el orden más para una lectura histórica de lo que fue sucediendo. Y esta carta de Pablo fue una de las primeras que él escribió. Es decir, él se convirtió, como todos sabemos, él era un perseguidor de la iglesia, él quería matar a todos los cristianos, él los perseguía, los metía presos. Se le aparece Dios en una visión y bueno, Dios le habla y Jesús se le revela, se encuentra con Jesús, cambia su vida y se convierte en un ferviente predicador, viajando por todo el mundo. Ha hecho muchos viajes misioneros, que viajaba por todos lados en barcos, ha sufrido naufragios, ha sufrido hambre, pero siempre con esa vocación de hablar de Cristo, de hablar de Dios. Siempre tenía esa vocación de hablar de Cristo resucitado. Él era un judío muy importante y dejó todo eso a un lado para hablar de Jesucristo, que era alguien que nadie estaba reconociendo, y él empezó a darle mucha difusión y dio su vida y todo lo que él tenía a causa del Evangelio. Y esta carta a los tesalonicenses fue una de las primeras que él escribió a una iglesia muy incipiente, que estaba recién arrancando y que tenía una confusión. Vieron que Jesús dijo ahí, si ves en la Biblia, miren que vuelvo pronto, ¿no? Es decir, vuelvo en breve. Y ese en breve ya han pasado más de 2000 años, más o menos, ¿no? Y todavía no ha vuelto. Es decir, los breves de Dios no son los breves nuestros. Por eso dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Es decir, no hay una relación nuestra con los tiempos de Dios. Por eso siempre es bueno saber cuando Dios te da una palabra, una promesa, un sueño por delante, te muestra algo, no te desesperes, sino de caminar en esa palabra que Dios te está dando, ¿sí? Porque vos decís, ¿y cuánto va a tardar? Tranquilo, si Dios te dio la palabra, ahí le pasa. Mirá, si Dios te dio una palabra y Dios te mostró algo, caminá por esa palabra. Pero me dijo que iba a ser ya. Bueno, también iba a venir en breve y no llegó. Es decir, no van a pasar 2000 años porque te lo dijo a vos, porque algo va a ser. Pero qué bueno es no desesperarse, pero cuando uno se desespera, se equivoca. Le pasó a Abraham. Tuvo la palabra de parte de Dios, vas a tener mucha descendencia, te voy a dar un hijo.
cuando se desesperó, se equivocó y tuvo un hijo con la sierva, que no era el plan de Dios. Aunque legalmente se podía en ese momento, no fue ese su pecado. Su pecado o su error fue desesperarse y hacer cosas a su manera. Y así a veces nos pasa. A Saúl también. Tenía que ser el sacrificio y faltaba Samuel, que era quien tenía que hacerlo, el sacrificio, pues era el sumo sacerdote, y no llegaba. Saúl dijo, ya fue, yo lo hago, sí sé cómo hacerlo. Prendió fuego, puso al animal arriba del fuego y Dios dijo, ¿qué hiciste? Por la desesperación que a veces te agarra, uno a veces se equivoca las formas en las cuales actúa. Y qué bueno es saber esto, de que Dios nunca llega tarde. De vuelta, si Dios te dio una palabra, si Dios te dijo algo, si Dios te habló sobre algo que va a hacer con vos, con tu familia, con lo que viene por delante, no te desesperes, porque vas a actuar mal. Esperá en Dios, seguí caminando en Dios, seguí orando, seguí trabajando por eso, tampoco es que te relajes, bueno, cuando Dios quiera, no. Caminá, construí eso, pero sabiendo de que aquel que te dio una promesa es fiel para poder cumplirla. Y esta gente de Tesalonicenses estaba una iglesia nueva, estaban hace poquito, pero tenían un error que querían mucho, estaban todos empeñados en la vuelta de Cristo. Y con la vuelta de Cristo que ya venía no hacían nada. Entonces Pablo tuvo que escribirles para corregirlos un poco. Pero antes de leer lo que vamos a leer ahí, los consejitos prácticos de Pablo, que me interesan, son muy interesantes, lo lindo del libro de Hechos, ¿sí? Hechos es como que es histórico. Hechos da historia, ¿sí? No es una carta a alguien, es una historia. Y la historia lo que nos da de Hechos, nos da contexto de muchas cartas de Pablo. Es decir, porque el libro de Hechos habla mucho de los viajes de Pablo, de cuando Pablo fue a diferentes iglesias, ciudades, cómo hizo. Entonces, a veces está lindo cuando a uno le interesa un poco para leer y ampliar un poco el contexto. Cuando vas a leer una carta a una iglesia, fíjate en Hechos si te habla de cómo arrancó esa iglesia. Porque te ayuda a entender un poco a quién le escribe Pablo, de dónde surge, ¿no? La isla, si uno le encuentra sentido, es como muy entretenida, así como tiene mucha información cruzada que uno puede como ampliar lo que está leyendo solamente en un versículo. Por eso, vamos a irnos a Hechos, arrancamos por ahí, 17, en versículo 1. Que acá nos cuenta esta parte de Hechos cuando Pablo llega a Tesalónica, a esta ciudad que era una ciudad muy grande, era una ciudad muy preponderante para la época, y Pablo llega ahí y dice, versículo 1, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, es decir, era una ciudad que tenía una sinagoga donde los judíos se reunían ahí a orar a Dios, a leer las escrituras, ¿no? Eran judíos, no cristianos, obviamente, eran judíos nada más, ¿no? Y dice que como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicaba y demostraba que era necesario que Cristo padeciera y resucitara. Es decir, Pablo era judío, era un experto judío, él siempre nos cuenta hasta pasajes acá en el Nuevo Testamento, que era de los mejores judíos. Él se había criado con el mejor maestro que podía haber. Era judío que enseñaba, que era un maestro, era fariseo. Y dice que entonces él llegaba a una ciudad y decía, ¿dónde hay una sinagoga? ¿Hay sinagoga acá? Sí, están allá los judíos, se reúnen ahí todos los sábados, listo. Él por 3 sábados, es decir, durante 3 semanas, iba los sábados a hablar con los judíos. Y lo bueno era como él sabía lo que pensaban los judíos, porque él era un judío muy inteligente, muy estudioso. Él sabía las escrituras, él las conocía. Y él usó eso ¿para qué? Para acercarse a los judíos y empezar a hablarles de lo nuevo que Dios había traído a través de Jesús. Y esto me hace pensar de que a todos Dios nos sacó de algún lado. Vos sabés cómo piensa la gente de donde Dios te sacó a vos, ¿no? Sí, yo la verdad que no sé cómo piensa, no sé, un alcohólico. La verdad que nunca me emborraché, nunca tuve un descontrol con el alcohol, entonces no sé cómo piensa, no sé qué es lo que lo lleva a estar en ese vicio. Si vos saliste del alcoholismo, sabés lo que piensa esa gente, pues lo viviste.
Entonces, qué bueno es cuando uno está fuerte, ¿no? Es decir, cuando uno está firme en Dios, cuando uno sabe, y se encuentra con alguien que pasa por lo mismo, decir, yo te entiendo a vos. Y te puedo mostrar cómo podés salir de ahí. Que era lo que Pablo hacía. Pablo en su vida, yo creo que habrá sido una buena persona, pero me acordé que mataba a cristianos, así que no sé si era tan buena persona, pero sería como una persona normal para su época, celoso de su fe, y bueno, en esa época era válido ir y matar a los enemigos, ¿no? Como que estaba aceptado. Pero dice que Pablo, ¿qué hacía? Buscaba judíos, como él era judío y él había salido, y él pudo cambiar su mente de judío que no creían en Jesús para empezar a creer en Jesús. Él se iba a esa gente, porque podía hablarles de igual a igual. Podía saber todos los argumentos que tenían ellos para rebatir a Jesús. Podía saber por qué ellos no podían creer en Jesús, por qué él lo había pasado. Y él desde ese lugar podía hablarles y acercarlos a Cristo. Entonces, qué bueno es que vos nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides. No para añorarlo, no para castigarte por lo que hacías antes, sino para decir, Señor, cuando vos veas que estoy preparado, acércame con gente que esté como yo estaba antes. Y que yo pueda decirle, yo sé lo que está pasando. No me digas que yo no te entiendo, pues yo te entiendo. Y de ahí traerlos a Cristo. Porque eso es lo que hacía Pablo, es una buena enseñanza. Dice que 3 sábados seguidos fue a la sinagoga y basándose en las Escrituras le explicaba y demostraba que era necesario que estuviera Cristo. Es decir, él agarraba la Biblia de los judíos, la agarraba y le decía, miren, acá dice esto, lo entendí. Y ahí podía empezar a hablarles. Y dice en el versículo 3, bueno, explicaba y demostraba que era necesario que Cristo padeciera y resucitara, y decía Pablo, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Es decir, él después de estar 3 sábados seguidos yendo ahí a hablar a la sinagoga, explicándole, enseñándole, reinterpretando lo que ellos estaban leyendo, dice que se unieron a Pablo, los judíos se convencieron y los siguieron. Y también mujeres prominentes y muchos que no eran judíos, pero adoraban a Dios. Es decir, qué bueno es que se pueda decir de vos también, gente que parecía que estaba alejada de Dios o alejado de Dios, cuando te escuche, se unan a vos, te sigan, quieran saber más, quieran saber de qué estás hablando. Y dice, y mujeres prominentes, es decir, mujeres importantes, también Dios les daba ese lugar a través de Pablo para poder seguir a Jesús. Y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios también se unieron. Es decir, se amplió mucho más el espectro de lo que Pablo estaba predicando, evangelizando y podía alcanzar. Y dice en el versículo 5, pero los otros judíos, los judíos llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Esto me gusta, lo último. Que vamos a tener amigos que puedan pagarte una fianza en la cárcel, ¿no? Dice que Jasón tenía gente que podía pagarle fianza cuando lo fueran a meter preso, a él y a sus amigos. ¿Sí? Así que siempre llévate bien con aquel que te puede pagar una fianza, porque no sabés cómo puedes terminar. ¿Sí? Porque por causa de Cristo, de predicar el Evangelio, los metieron presos. Pero había gente que estaba dispuesto a pagar por ellos. ¿Hay gente que pagaría por vos? Qué bueno es que vamos a tener gente que de verdad vea lo que hacemos para Dios, ¿no? Y que Dios siempre nos bendice con gente que está más allá de lo que yo pueda llegar a suplir o a cubrir. Me gusta este relato de Tesalonicenses, porque bueno, después de esto dice que Pablo se fue de ahí, pero ya había dejado un grupito. Ya había estado varias semanas en Tesalónica, ya había estado enseñando a los judíos,
ya se habían sumado mujeres importantes de la ciudad y también se habían sumado otros que no eran judíos, pero que adoraban a Dios. Es decir, se había abierto una pequeña iglesia en Tesalónica. ¿Sí? No eran la multitud, pero sí te habían ya arrancado, ya había plantado ahí la palabra de Dios. Se tuvo que ir porque el Señor le iban a meter preso a él. Bueno, entonces Dios le dijo, no, andate, y siguió su viaje, siguió predicando. Pero quería rescatar un poco esto, ¿no? Cómo Pablo no le importaba mucho saber que tenía las de perder en un lugar, ¿sí? Era obvio que cuando él conocía el otro lado, o la otra cara de la moneda, de que los que no creían en Jesús veían a los cristianos como gente rara. Los llamaban una secta, ¿sí? Eran los del camino, es decir, tenían muchos nombres que los iban sectorizando a ellos como que eran los raros, ¿sí? Acá dice, estos que están alborotando, ¿sí? El mundo entero han venido acá. Es decir, se sabía que había un grupito de fanáticos religiosos que iban por todas las ciudades haciendo lío. ¿Sí? Eran conocidos por eso, por alborotadores. Es decir, no hubo que hacer mucho un currículum de quiénes eran ellos. No dijeron, no, vino Pablo, que antes era un sacerdote, que no. Dijeron, esos que están alborotando el mundo entero, también vinieron para acá. Eran conocidos por alborotadores, por hacer lío, por romper la paz de la ciudad, por ser los fanáticos religiosos que decían, tienen que creer en Jesús, Él es el que te puede cambiar tu vida. Qué bueno es que también podamos decir, Señor, ayúdame a alborotar donde estoy, a mi alrededor. ¿Sí? Que pueda ser alguien que alborote, no porque me vuelva a ser fanático que no pueda escuchar, sino porque pueda hablar de vos y la reacción va a ser los que se van a convertir y te van a seguir, y los que no van a querer van a decir, hablas mentiras. Qué bueno, Señor, que dijeron eso, porque quiere decir que me están escuchando. ¿Sí? Porque estaban escuchando, escuchaban cosas y por eso era que lo criticaban. Entonces, bueno, Pablo dejó plantada esta iglesia en Tesalónica, compuesta por, como digamos acá, judíos que se habían convertido, compuesta por no judíos y por mujeres prominentes, que me gusta cómo destacan, ¿no? Las mujeres prominentes, es decir, no era común que haya mujeres en la iglesia que las aceptaran, y menos prominentes, importantes, es decir, estaban para otra cosa. Pero cuando Jesús aparece en la vida de alguien, no importa tu estatus social ni cómo te vea el que en la sociedad, importa que Jesús te está llamando y te rendís siempre a Él. Qué bueno es el amor de Dios. Y Pablo se entera que esta iglesia estaba un poco ya como se estaba desvirtuando. Estaban tomando caminos raros, es decir, claro, pues después era toda una formación, era todo de cero, no había un líder fuerte por cada lugar. Entonces se iban armando teorías, se hablaba mucho, como te decía, esta iglesia le ponía mucho énfasis a la venida de Cristo, entonces se enfocaba nada más que en eso.